Buenos días. Buenos días, Lick. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Bueno, vamos a platicar en este día sobre, el contrato de capitalización y sobre los bonos bancarios, ¿verdad? En la clase anterior habíamos hablado de las cédulas, ¿no? Cédulas hipotecarias. Ahora vamos a platicar sobre los bonos bancarios. Que tema está relacionado con la emisión de obligaciones bancarias. En la ley de bancos se autoriza a los bancos para que puedan emitir cédulas hipotecarias y bonos bancarios. En el caso de los bonos, bueno, estos son títulos valores, al igual que las cédulas hipotecarias. Y los bonos no son documentos exclusivos de los bancos, porque en realidad el Estado emite bonos. Ustedes podrán ver que en las noticias seguido se escucha que el Estado dice va a haber una emisión de bonos. Y lo que hace el Estado con emisión de bonos o con constituir estos títulos valores es captar fondos del público. Lo mismo hacen los bancos. El bono es un título valor de renta fija que tiene un vencimiento determinado y que también puede ser negociable en una bolsa de valores. Los bonos que emite el Estado normalmente los negocia en la bolsa de Nueva York, los pone a la venta y generalmente este tipo de documentos son de largo plazo y tienen un interés fijo, 6%, digamos. Entonces el tenedor legítimo del documento ahí tiene un derecho. Al vencimiento del plazo, le entregan el capital más los intereses que se han generado. Normalmente se genera un interés mensual, semestral, anual, ¿verdad?, al que tiene el documento. Ahora bien, normalmente las empresas también en el Código de Comercio se regula la emisión de bonos como título valor. Y aquí podemos ver en la lámina un concepto de lo que podemos entender por un bono bancario. Se regula del 1229 al 1232. Solo son 4 artículos, pero también en el Código de Comercio hay un apartado bastante extenso relacionado con los bonos en sí, el bono como título valor. Además de lo que se regula en lo relativo a la emisión de bonos bancarios. Aquí podemos ver un concepto. Los bonos o obligaciones negociables son títulos valores representativos de la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo a cargo del emisor. Acá lo que se da es que normalmente el emisor de los bonos es el banco, pero esto está respaldado por un crédito colectivo. Entonces, ¿cómo es eso? Resulta que una persona necesita amparar un crédito, hace un crédito con el banco, un contrato de crédito, cuenta corriente, y emite bonos como amparo de ese crédito. Si el banco le presta, pero
además, estos bonos, este crédito está amparado por bienes inmuebles, o sea, existe una hipoteca, bienes hipotecados. Entonces, el banco emite los bonos y están amparados ese bono, no pueden ser superiores al monto del crédito que ha sido contratado por el cliente del banco, ni al monto del bien hipotecado. Entonces, el banco responde cambiariamente ante los acreedores, que son los titulares son los tenedores del bono. Y la persona que ha hecho el crédito con el banco. Disculpe, licenciado. Sí, sí. ¿No está proyectando diapositiva? No estoy proyectando. Bueno, si no la ven, no estoy proyectando. Disculpe, vamos a proyectar aquí. Gracias por avisarme. A mí a veces se me va la onda, como dicen. Y no. Vaya, gracias. Vaya, entonces estamos hablando del bono. Ahí, hoy sí ven la presentación, ¿verdad? Sí, Liga, ahorita sí ya se puede ver. Vaya. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Entonces, el bono, el tenedor del bono es un acreedor del banco. El banco le responde en forma directa, pero también le responde como fiador, ¿verdad? O como deudor hipotecario. La persona que tiene el crédito con el banco, y este responde con su bien, con su hipoteca, con el bien inmueble que ha hipotecado. Ahora bien, como los bonos están amparados en créditos hipotecarios, o sea, hay una hipoteca ahí, hay un crédito colectivo a favor de los acreedores, de los tenedores de ese bono. O sea, esto le va a responder el banco y le va a responder la persona que hizo el crédito con el banco, con el bien que se encuentra hipotecado. Entonces, los bonos son títulos valores, todos y son considerados bienes muebles. Todos los títulos valores son considerados bienes muebles. No obstante, están respaldados por un crédito hipotecario, por una hipoteca. Entonces, como les decía, los bonos son títulos valores, son instrumentos financieros de renta fija, tienen un vencimiento determinado, se puede negociar en bolsa y estos se emiten al portador. ¿Qué significa que un título valor se emita al portador? Les pregunto yo a ustedes. ¿Qué significa que un título valor se emita al portador? A ver. Lo puede cobrar la persona que tenga el bono, o sea, no necesariamente tiene que estar a mi nombre, y no que si yo lo tengo lo puedo cobrar, si un amigo lo tiene, él lo puede cobrar. Ajá. Lo que dijo es correcto, salvo por una pequeña situación, cuando dijo no necesariamente debe estar a mi nombre, porque un título al portador no se emite a nombre de determinada persona, es decir, no está a nombre de nadie, y el que lo tenga es el que tiene el derecho. Diferentes son los títulos nominativos, ¿verdad? Que estos se emiten, las acciones de sociedad, y hoy con la nueva reforma que le hicieron al Código de Comercio, que ya no pueden ser al portador. Entonces, porque antes las acciones de sociedad, la emisión inicial era un título nominativo, es decir, se emite a nombre de determinada persona y además se registra en un libro de registro de accionista. Pero ya cuando está completamente pagada la acción por el accionista, podía solicitarle a la junta directiva o
a los administradores o gerentes que se le convirtieran en acciones al portador, que es lo que debiera de ser en el caso de una sociedad anónima. Pero actualmente se reformó el Código de Comercio y con la reforma ya no se permiten títulos al portador. Entonces el título nominativo se emite a nombre de determinada persona y se registra en un libro de registro de accionistas que lleva la sociedad. Y el título al portador, bueno, no se emite a nombre de determinada persona, sino que el que lo tiene el derecho. Y también tenemos los títulos a la orden, que estos se emiten a favor de determinada persona, pero no se registran en ningún libro. Entonces, esa es la clasificación tripartita de los títulos valores, nominativos a la orden y al portador. Los bonos son títulos al portador. Entonces, no se emiten a nombre de determinada persona. Entonces, en el documento se hace constar el monto del mismo, el importe del documento, la fecha de vencimiento y el cupón o tipo de interés, o sea, la tasa de interés que va a ganar el documento. En el mercado tenemos diferentes tipos de bonos. Yo creo que en más de alguna ocasión ustedes han escuchado. Tenemos bonos de caja. Estos son emitidos por bancos industriales para captar recursos. Los bonos hipotecarios, que son el caso que estamos viendo, están garantizados hipotecariamente. Los de tesorería, estos son de corto plazo. Aquí se emiten con el objeto de captar fondos en el corto plazo para resolver problemas de liquidez. Y tenemos los famosos eurobonos. Por ejemplo, nuestro país, el gobierno de El Salvador, tiene eurobonos, ha comprado eurobonos. Estos títulos los emite la Unión Europea, están respaldados por algún país de la Unión Europea, por los activos de algún país de la Unión Europea, son de largo plazo, a más de 40 años. Y estos ganan, al igual que cualquier bono, una tasa de interés fija. Y se pueden negociar en bolsas de valores. Estos son los tipos de bonos que podemos encontrar en el mercado. Entonces, acá, en el caso de los bancos, ¿verdad?, los bonos están amparados por un crédito colectivo. ¿Y por qué es un crédito colectivo? Porque lo que existe es un contrato de apertura de crédito entre el banco y uno de sus clientes. Y el banco hace la emisión a petición del cliente de los bonos que están amparando ese crédito, pero ese crédito está amparado por una hipoteca, es decir, por un bien. Puede ser un bien inmueble o varios bienes. Entonces, la persona, el deudor, responde ante los tenedores por su hipoteca. Es decir, en caso de que el banco no pague, se va a hacer efectiva la hipoteca. Y la hipoteca es del cliente del banco, o sea, la hipoteca está respaldando ese crédito. Y por eso se dice crédito colectivo. ¿Por qué? Porque digamos que se emiten papeles, bonos, ¿verdad? Una cantidad de bonos, supóngase que 100 bonos, digamos, están amparados un crédito de $1 millón. Y este $1 millón tiene una hipoteca de un bien de $1.500.000, digamos. Entonces, esos 100
se emiten 100 papeles denominados bonos. Cada bono es individual, se establece el monto que ampara y gana una tasa de interés, ¿verdad? Entonces, las 100 personas que son dueñas de esos bonos, pueden ser 100, pueden ser 50, 25. Las personas que son dueñas de esos bonos forman parte de un crédito colectivo a su favor. Es decir, que si el banco responde en forma directa por el pago de esos bonos a su vencimiento, y en caso de que no pueda pagar el banco, se hace efectiva la hipoteca. Entonces, por eso vemos, en el caso de los bonos bancarios, existen inmuebles que se encuentran hipotecados, pero estos inmuebles pertenecen a un cliente del banco. Pero este cliente ha hecho un contrato de apertura de crédito con él, o sea, el banco le ha prestado. Y ese contrato de apertura de crédito es el que acredita la emisión de los bonos. Entonces, el tenedor del bono puede demandar al banco o puede demandar al deudor del banco, al cliente del banco. Se puede hacer efectiva la hipoteca. Eso es solidariamente responsable ante los tenedores de esos bonos. Una forma de financiación que tienen los bancos. Entonces, estamos hablando de que el objetivo de la emisión de bonos es captar recursos del público. Ese es el objetivo. Pero estos siempre están amparados por un crédito a favor del banco y este crédito está hipotecado. Se tiene una hipoteca, una garantía. Tiene una garantía. Esta garantía es la que ampara el préstamo. Entonces, como el bono es de renta fija, tiene un vencimiento específico, es de largo plazo. A la presentación del documento, el banco debe hacer efectivo el pago del bono más los créditos, la tasa de interés, perdón, que debe pagar, ¿verdad? Entonces, acá no se trata de que el bono, que la garantía del bono son los activos del banco o los activos del deudor del banco, sino que es la hipoteca, la garantía, los bienes que se encuentran hipotecados. Entonces, así opera esta cuestión de los bonos. Estos bonos están constituidos por toda clase de valores en cartera en manos del banco, pero son valores que están hipotecados. Y pues tenemos también casos de títulos valores descontados, ¿verdad?, que también pueden amparar una emisión de bonos. ¿Se recuerdan ustedes del descuento que realizan los bancos, el contrato de descuento? ¿Se recuerdan en qué consistía? ¿O en qué consiste, mejor dicho? Porque el descuento bancario. A ver si se recuerdan. Pregunto. Ajá. ¿No se recuerdan? Liz, el Sí. descuento bancario Ajá. es una operación de crédito que se cede a un tercero. Ajá. Vaya, pero se recuerda que usted tiene un título
lo presenta al banco. Y el banco se lo da al banco. El banco se encarga de efectuar el cobro de ese título valor. Usted le traspasa el título al banco y el banco se encarga de efectuar el cobro al vencimiento del título. Obviamente que, imagínense una letra de cambio por $100,000. El banco le va a cobrar una comisión, un interés, le va a decir, vaya, te voy a cobrar el título al vencimiento, pero te voy a cobrar el 10%. Entonces le va a devolver a usted 90,000 porque usted necesita el dinero para allá, ¿verdad? Y la letra de cambio se va a vencer allá por diciembre. Entonces, cuando se vence el plazo, el banco hace la acción cambiaria, cobra el título y le devuelve 90,000 y se queda con 10,000. A manera de ejemplo. Ahora bien, si a la presentación de la letra de cambio, el banco, el obligado, el principal obligado no paga, entonces usted es responsable ante el banco por el pago de ese documento. Entonces, eso es el descuento bancario. Entonces, también los bonos pueden estar respaldados por otros títulos valores, los bonos comerciales. Pero al final es un crédito. O sea, un crédito colectivo. ¿Por qué es colectivo? Porque todos los tenedores de los bonos tienen ahí su porción del pastel, ¿verdad? Y además están amparados por una hipoteca. O sea que aquí estamos hablando de 3 sujetos. Está el banco que emitió los bonos, que están amparados en un crédito a su favor. Está el cliente del banco, el que hizo el contrato de apertura de crédito, que responde solidariamente en caso de que el banco no lo haga y responde por el bien. Él es el dueño del bien. Él es el deudor ante el banco por el crédito, pero es el dueño de un bien que está hipotecado y que va a responder por el pago de ese crédito. Entonces, como vemos, los bonos no están respaldados por los activos de la empresa, de una empresa, o por los activos del banco, sino que están respaldados por un crédito colectivo que al mismo tiempo está respaldado o está garantizado con una hipoteca. Eso es los bonos. Entonces, el respaldo es un crédito específico a favor del banco. Entonces, el tenedor del bono tiene acción ejecutiva contra el banco y contra el dueño del bien que se encuentra hipotecado. O sea que si el banco no responde por el pago del bono, puede ejercer la acción también en contra del deudor del banco y puede hacerse efectiva la hipoteca. ¿Sí? Sí, licenciado, una pregunta. Ajá. ¿Por qué el tenedor del bono puede ejercer contra la persona que aperturó el crédito? Si entiendo que el tenedor del bono hizo el trato con el banco, pero Sí, ¿por qué el banco puede le vendió. alcanzar al decreto? Sí, porque la emisión de los bonos, el respaldo de esos bonos es el crédito que tiene el banco con un cliente específico. Y este crédito se encuentra hipotecado. Entonces el banco, cuando hizo la emisión, acuérdense que estas emisiones deben de estar autorizadas por la Superintendencia Financiera. Y
deben de ser autorizadas por la junta directiva del banco, por la máxima autoridad del banco. Entonces, si el banco va a emitir papeles que están amparados por un crédito que tiene con un cliente, entonces, y al mismo tiempo este crédito está amparado por una hipoteca, o sea que el bono está amarrado a ese crédito y a esos bienes hipotecados, ¿no? Cuando los tenedores del bono, de los bonos, se presenten a cobrar, a que se les devuelva, básicamente, a que se les devuelva. Porque cuando usted compra un bono, usted compra el título valor, ¿no? A cambio usted va a recibir un interés, que puede ser pagadero mensual, puede ser pagadero semestral o anual. Y entonces usted, cuando ya presenta, bueno, ya se venció el bono, devuélvame mi capital, la inversión que yo hice, y además, págueme los intereses. Imagínense que el banco no tiene la capacidad, ya sea porque se fue a la quiebra o algo así, ¿verdad? Entonces, como el respaldo de ese bono es un crédito a favor del banco, y además este crédito está hipotecado, y si el banco no le responde, bueno, le va a responder el deudor del banco, que es el dueño del bien inmueble que ha sido hipotecado. Entonces se va a hacer efectiva la hipoteca. Por ese motivo o sea, es una operación un poco compleja, ¿verdad? Pero es una emisión de un título valor, denominado bono. No sé si estuvo entendible la explicación. Sí, licenciado, muchas gracias. Vaya, entonces vamos a continuar acá, ¿verdad? Entonces, podemos ver que en realidad la emisión de bonos es un mecanismo que tienen los bancos para captar recursos del público y financiar sus operaciones. Entonces, en el artículo 1230, que aquí lo tenemos, vamos a ver si lo leemos. Vaya, miren, tenemos el artículo 1230 es desde el 1229 al 1232, ahí es donde se regula lo que es la emisión de bonos bancarios. Vamos a leer los tres artículos. Vamos a ver, alguna persona que me haga el favor de leerme el artículo 1229 del Código de Comercio. Yoli. Hágame el favor. Dice, sección F, bonos bancarios, artículo 1229. Los bonos bancarios hipotecarios son obligaciones emitidas por un banco con garantías de una hipoteca directamente constituida en favor de sus titulares por la persona a quien el banco acredita el importe de la emisión. Vaya, imagínense cómo son obligaciones emitidas por un banco con garantía de una hipoteca directamente constituida en favor de sus titulares, o sea, los titulares de los bonos, por la persona a quien el banco acredita el importe de la emisión, o sea, el cliente del banco. El cliente del banco. Solo permítanme que este día olvidé reportarlo. Voy a tomarles la foto para reportar. No sé por qué esta cosa me sale siempre y yo no la puedo quitar. Quiero ver. Hoy sí. Vaya. Voy a tomar la foto y lo voy a reportar que estoy dando la clase. Permítanme. Vamos a ver. Aquí estamos. Son 25 personas las que están en este momento recibiendo la clase.
Permítame. $25 estudiantes. Vaya, ya la reporté. A mí se me olvida a veces. Vaya, entonces, a ver, estábamos leyendo el artículo 1229. Entonces, decíamos que el bono es un mecanismo que tiene el banco para captar recursos de terceros para financiar sus actividades. En este caso, la emisión de un crédito, un contrato de crédito, y que está amparado por un bien hipotecado. Esa es la garantía. Vaya, ahora alguien que me lee el 1230. Yo se lo leo. Hágame el favor. Artículo 1230. El hipotecante firmará los bonos como avalista del emisor y responderá solidariamente en la vía cambiaria y directamente en lo hipotecario. Vaya, usted creo que era el que preguntaba. Sí. Aquí está la base legal. O sea, es una cuestión, además de que es una situación por el mecanismo que ampara la emisión del bono, pero además la ley así lo dispone. El hipotecante firmará los bonos como avalista del emisor y responderá solidariamente en la vía cambiaria y directamente en lo hipotecario. Es decir, que cuando se emiten los bonos, estos títulos llevan la firma de los emisores, ¿verdad? Y también la persona que, digamos, que tiene el crédito con el banco debe firmar como avalista. Aquí puede darse el caso de un crédito demasiado alto, que el banco no tiene la capacidad de efectuarlo con sus propios recursos, entonces deciden emitir bonos para amparar ese crédito. Entonces, por eso es que los tenedores pueden ejercer la acción en contra de ¿cómo se llama?, de la persona pueden ejercer la acción en contra del deudor del banco, que es el dueño del bien hipotecado. El hipotecante firma los bonos como avalista del emisor y responde solidariamente en la vía cambiaria y directamente en lo hipotecario. Así dice el artículo 1230, que es el que acabamos de leer. Vamos a buscar aquí el otro, 1231. Vaya. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 1231. Yoli, buenos días. Hágame el favor, buen día. Los deudores que hayan garantizado hipotéticamente los bonos emitidos no podrán arrendar los bienes hipotecarios sin previa autorización del emisor a plazos mayores de 1 año, si se trata de fincas urbanas, o de 2 años, si de predios rústicos, ni recibir anticipadamente la renta de más de 2 años o de 6 meses, respectivamente. Vaya, aquí estamos viendo, gracias, una restricción que está dirigida a los deudores del banco. O sea, no solamente se puede ejercer, los tenedores pueden ejercer la acción en contra de los tenedores, porque responde solidariamente, sino que además la misma ley establece ciertas restricciones cuando un crédito está amparado o ampara la emisión de bonos. Aquí establece
que los deudores que hayan garantizado hipotecariamente los bonos emitidos, o sea, son los deudores del banco, no podrán arrendar los bienes hipotecados sin previa autorización del emisor. ¿Quién es el emisor de los bonos? Pregunto. ¿Quién es el que emite los bonos? El banco. El banco. O sea que tiene que pedirle autorización al banco para arrendar el bien que está hipotecado a plazos mayores de 1 año. Es decir, puede arrendarlo hasta 1 año, pero a un plazo mayor de 1 año tiene que pedir autorización al banco, si es fincas urbanas. 2 años si predio rústico. Ni recibir anticipadamente la renta de más de 2 años o de 6 meses respectivamente. ¿Y por qué será esto? ¿Por qué creen ustedes que ni recibir anticipadamente la renta de más de 2 años o de 6 meses respectivamente? ¿Por qué creen ustedes que se pone esta restricción? Por la misma hipoteca, Bueno, para porque salvaguardar. sí, salvaguardar los intereses de los acreedores, ¿verdad? De los tenedores, porque estos bonos están respaldados por el bien hipotecado. Entonces, en caso de que el banco no pague, esos montos van a servir para pagar la deuda. Eso es lo que sucede en realidad. Los bonos están amparando un crédito colectivo a favor de los tenedores. Entonces, es lo que acabamos de leer. Los deudores que hayan garantizado hipotecariamente los bonos emitidos no pueden arrendar los bienes hipotecarios sin previa autorización del emisor a plazos mayores de 1 año, si se trata de fincas urbanas, o de 2 años si se trata de predios rústicos. Tampoco pueden recibir anticipadamente la renta de más de 2 años o de 6 meses respectivamente. Entonces aquí lo que se está amparando es el interés de los acreedores, es decir, el interés de los tenedores de los bonos, porque estos bonos están respaldados por esos bienes que están en hipoteca. Ahora bien, en el 1232 se hace referencia a una ley, y es que fíjense que cuando son los bonos, los emite el Estado, siempre que hay una emisión de bonos, este es un préstamo. O sea, un bono, cuando se emiten bonos son préstamos. Es un préstamo. Y máximo si ese préstamo se va a negociar en el exterior, es un préstamo internacional para el Estado. Entonces, los préstamos para ser aprobados en la Asamblea Legislativa requieren de 56 votos. Pero son 2 vueltas. O sea, primero los que negocian el Estado, o sea, la institución gubernamental respectiva, el Ministerio de Hacienda, y digamos que el Ministerio de Salud quiere contratar un préstamo para financiar las actividades de salud. Entonces, normalmente lo que sucede es que ejecutivos o funcionarios del Ministerio de Salud negocian con el organismo internacional y también personal del Ministerio de Hacienda. Pero antes de que se dé la negociación, piden autorización al Estado, a la Asamblea Legislativa, para que ésta autorice que se negocie ese préstamo. Luego, y eso requiere una votación de mayoría simple, de 43 votos. Luego, cuando ya está armado el crédito, o sea, el documento y todo, pasa nuevamente a la Asamblea Legislativa y ahí se requieren 56 votos.
cuando es un préstamo que no está amparado por títulos valores. Pero en el caso de los bonos, cuando es el Estado, porque el Estado emite también bonos, ¿verdad? Y los va a negociar al extranjero, en la Bolsa de Nueva York. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Ahí es una sola votación. Y es una votación de 56 votos. 2/3 de los diputados electos. ¿Y por qué ahí no se dan las dos vueltas? Porque como los bonos son títulos valores y se le van a vender al público interesado, es una infinidad de personas las que van a adquirir. Entonces no se puede hacer un contrato con cada una de esas personas. En cambio, cuando es un crédito normal, que se hace un contrato de crédito con un organismo internacional, en ese caso, ahí sí está definido el Estado con el BID y hacen un contrato de crédito. Entonces ahí se pide autorización en primera vuelta y en segunda vuelta ratificación 56 votos. La autorización 43 votos. Entonces cuando se tratan de bonos es una sola votación, son 56 votos. Y el Estado los lleva al mercado de capitales, allá a la Bolsa de Valores de Nueva York. Y ahí pues las personas interesadas adquieren los títulos. Obviamente que deben de ser títulos atractivos y como les digo son a largo plazo. Vaya, pero ¿por qué les conté todo esto? Es porque, como dice el 1232, los bonos generales, los comerciales y los demás especiales se regularán por la ley especial de la materia. Entonces, cada vez que el Estado emite bonos, se aprueba un decreto legislativo. Esa es una ley. También las instituciones públicas, el Fondo Social para la Vivienda, las autónomas, pueden también hacer emisiones de bonos. Pero ahí no pasan por la Asamblea Legislativa, sino que son las máximas autoridades, hay Junta de Gobernadores, etcétera, los que aprueban esa emisión y que están respaldados por créditos a favor de esas instituciones, porque el fondo hace crédito, ¿no? El fondo presta. Y así esta gente, ¿no? Pueden también sacar emisiones de bonos. Pero debe existir una ley. Si no existe la ley, tiene que aprobarla la Asamblea Legislativa. Y por eso es que se habla que, por ejemplo, el Fondo Social para la Vivienda emite bonos. Si en su ley de creación se le da la facultad para la emisión de bonos, no hay ningún problema. Pero se establecen las características generales del documento. Si no, tiene que sacar una ley para emitir esos bonos. Y esa ley la aprueba la Asamblea Legislativa. Entonces, así sucede en el caso de los bonos, cuando son emitidos por el Estado. Por el Estado. Ahora, en el caso de las sociedades anónimas, ¿verdad? Las sociedades, ¿no? Ahí vemos pues que hay un capítulo exclusivo en el Código de Comercio, en lo relacionado con los títulos valores, en donde se regula lo que son los bonos, ¿no? No recuerdo las disposiciones, pero aquí las vamos a buscar. Vamos a ver. Aquí están los bonos. Vamos a ver. Por ejemplo, en el caso de las sociedades anónimas, ahí por el 207 en adelante, habla de bonos de fundador. Más adelante podemos ver también, vamos a buscar aquí, la palabra bonos aparece un montón de veces. Hay un apartado especial en donde se regulan los bonos. En el caso de las sociedades, podemos ver que hay varias disposiciones, pero en el del artículo 677 en adelante, capítulo 5,
que equivale a los títulos valores, se encuentra regulado las características generales de los bonos en términos generales. Y aquí se habla del Estado, municipio, instituciones oficiales autónomas, sociedades de economía mixta, las sociedades de capitales y las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Entonces, este tipo de entes también pueden emitir bonos. Bueno, no sé si tienen consultas sobre este tema, este temita que hemos visto aquí. Si no, pasamos al siguiente tema. Ajá, vamos a ver, escucho algo ahí. ¿Sí? Nada. Bueno, vamos a continuar con el otro temita que íbamos a ver este día. Vamos a ver, aquí lo tengo. El contrato de capitalización. Aquí tenemos un concepto. Bueno, resulta que estos contratos, ¿en qué consisten en realidad? Bueno, que una empresa quiere incentivar el ahorro entre sus trabajadores, ¿no? Y hace un contrato de capitalización con ellos, ¿no? Ellos deben de pagar una prima mensual, o sea, una cuota mensual. A cambio van a recibir una tasa de interés. El plazo máximo es de 10 años. Y se hacen sorteos también para favorecer una cuenta determinada. Y ahí en ese sorteo se le puede dar un premio adicional a la persona. O sea, es como un incentivo para fomentar el ahorro. Esa es la capitalización. Aquí tenemos un concepto, miren, son operaciones de capitalización las realizadas por empresas que teniendo por objeto fomentar la formación de capitales, promueven el ahorro. Vaya, primero aquí se quiere fomentar la formación de capitales, man. O sea, la obtención de recursos. Promueven el ahorro mediante contratos en los cuales se estipula que a cambio de entregas únicas o periódicas, directas o indirectas, dichas empresas contraen la obligación de devolver al suscriptor un capital, o sea, la persona la cual está invirtiendo en esa capitalización, devolver al suscriptor un capital determinado en un plazo fijado de antemano mediante sorteos que periódicamente tendrán lugar en fechas preestablecidas cuando se haya convenido. Entonces, ahí lo que sucede es que se le ofrecen tasas de interés atractivas a las personas para que inviertan en ese contrato de capitalización. Se hacen sorteos en los cuales se incentiva, o sea, se premia a determinadas suscriptores. Y el objetivo es fomentar capitales, o sea, formar capital, obtener recursos, y que además se está incentivando el ahorro entre las personas. A veces en las oficinas se tiende, por poner un símil, un ejemplo, se tiende a hacer el famoso cuchubal, ¿verdad? Más de alguno de ustedes lo ha jugado, es bien popular ese juego. Y alguien se encarga de recibir los recursos y luego en tal mes le corresponde el premio a X. ¿Y qué significa ese premio? Que todo lo que abonaron las personas en ese mes se lo van a entregar. Y así se van rotando en los 12 meses. Algo así es este contrato de capitalización, ¿verdad? O sea que se le ofrece a los suscriptores del contrato una tasa de interés, se le ofrecen premios y ellos están invirtiendo
pero ese dinero la empresa lo obtiene para captar recursos en sus actividades ordinarias, en sus actividades mercantiles. Entonces, aquí tenemos algunos significados del concepto capitalización. Y es que cuando hablamos de capitalización, en el caso de las sociedades anónimas, hablamos que al final del ejercicio, al 31 de diciembre de cada año, se hace una distribución de las utilidades. Digamos que la sociedad al final del ejercicio obtuvo utilidades. Entonces, la junta directiva o el ente encargado o la junta general de accionistas pueden acordar que se distribuyan utilidades entre los socios. Pueden acordar eso, y eso implica que en proporción al monto que tengan ellos de acciones van a recibir las utilidades. Pero puede suceder también que la sociedad tome la decisión de no distribuir utilidades, sino de capitalizarlas. ¿Y qué significa capitalizar utilidades? Ya han escuchado ustedes ese término. ¿Qué sería capitalizar utilidades? Capitalizar utilidades. ¿Qué entienden ustedes por capitalizar utilidades? A ver. Silencio total. Ajá, vamos a ver, Miranda. Ajá. Entiendo que, bueno, la capitalización de utilidades es cuando una empresa al final del año obtuvo ganancias. Sí. Y en vez de repartirlas a los socios, el porcentaje que les corresponde, lo que hace es incrementar el capital que tiene para seguir trabajando. Eso es lo que se entiende por capitalización de utilidades. Ajá, efectivamente. O sea, invierte esas utilidades en el capital de la empresa, en el patrimonio de la sociedad, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los acepciones que se tiene de capitalización, acción de incrementar el capital social de una empresa por parte de los accionistas. Y bueno, si se invierte esas utilidades en la sociedad, puede ser que la sociedad necesita adquirir una maquinaria que es bien costosa, pero con las utilidades que ha obtenido la puede adquirir, ¿no? Entonces compran la maquinaria, capitalizan, ¿no? Ahora bien, también se entiende capital como el aporte que hacen los accionistas en las sociedades, ¿no? O sea, es cuando pagan las acciones, ¿no? O toman determinado número de acciones, pagan el porcentaje establecido. Hoy es el 5%, antes era el 25%. Pero establece el código que deben de pagar el restante en un año o en el plazo estipulado en los estatutos de la sociedad, ¿verdad? Obviamente que debe ser inferior a un año. Entonces, esas son las secciones de capitalización. También el monto que se tiene ahorrado en una cuenta. Vaya, entonces les decía yo que el plazo de este contrato es de 10 años. Así lo establece el Código de Comercio. 10 años. ¿Y cómo se perfecciona? Bueno, se perfecciona con la aceptación expresa o tácita de la solicitud del cliente. Vamos a ver estas dos disposiciones, 1277 y 1275 del Código de Comercio.
Bueno, vamos a leer el concepto de capitalización que está establecido en el artículo 1274. Luego vamos a leer el 1275 y el 1277. Vaya, alguien que me haga el favor de leerme el 1274. Del Código de Comercio. ¿Quién me lo lee? Te lo leo, Lick. Hágame el favor. Bueno, artículo 1274. Son operaciones de capitalización las realizadas por las empresas que, teniendo por objeto fomentar la formación de capitales, promueven el ahorro mediante contratos en los cuales se estipula que a cambio de entregas únicas o periódicas, directas o indirectas, dichas empresas contraen la obligación de devolver al suscriptor un capital determinado en un plazo fijo de antemano mediante sorteos que periódicamente tendrán lugar en fechas preestablecidas cuando se hayan convenido. Gracias. Vaya, y vamos a leer también el 1275 y 1277. Vaya, alguien que me lea el 1275, por favor. Artículo 1275. El contrato de capitalización se perfecciona cuando la empresa de capitalización acepta, expresa o tácitamente la oferta contenida en la solicitud suscrita por el cliente. La aceptación es tácita cuando la empresa, sin contestar terminantemente de la solicitud, remite el contrato o cobra la prima. Vaya, entonces aquí, gracias. Estamos viendo que en el caso del contrato de capitalización se hace un contrato individual con cada suscriptor. Y el suscriptor, o sea, el beneficiario, se obliga a pagar una prima, que es una cantidad, puede ser mensual. A cambio, la empresa capitalizadora, la empresa que hace la capitalización, se ofrece a pagarle un capital específico, una tasa de interés específica o se ofrece a realizar una serie de incentivos como el ejemplo que les decía, el caso de premios por medio de sorteo. Luego establece 1276 que la entrega puntual de las primas pactadas en los contratos de capitalización confiere al suscriptor el derecho a recibir el capital estipulado en las condiciones pactadas. Si no paga, no va a recibir todo el monto, ¿va? Y deben de estar vigentes los contratos para que puedan participar en los sorteos que se hacen, ¿no? Donde se establecen premios. Y el 1277 establece que la duración máxima de los contratos de capitalización será de 10 años. Y establece también que no podrá pactarse más de 12 sorteos de capitalización al año. O sea que se pueden hacer sorteos mensuales, ¿no? Esa es una de las características de este contrato. Y que obviamente lo vemos regulado aquí en el Código de Comercio. Vaya. El contenido del contrato. ¿Qué debe de contener el contrato? También se encuentra regulado en el Código de Comercio. Eso lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, en 1278 establece que la prima pura o cuota de ahorro, pues en realidad la prima es la cuota de ahorro que usted está dando. Será aumentada en la cantidad precisa para integrar el fondo para pago de los capitales de los contratos favorecidos en sorteos y en la necesaria para cubrir los gastos de adquisición y gestión. El plan
el plan financiero prescrito en la ley especial, en el plan financiero prescrito en la ley especial, se fijarán las normas para el cálculo de estas cantidades, así como los límites de tales recargos. Bueno, es que la empresa que hace la capitalización establece las reglas del juego, ¿verdad?, en los contratos, y hace la promoción, ¿verdad?, para incentivar a que, por ejemplo, sus empleados ahorren, ¿verdad?, o sea, mediante el pago de primas. Y a esos, en el caso que hayan suscrito esos contratos, ¿verdad?, esas primas mensuales que van al fondo común, ¿verdad? La solicitud se extenderá, dice el 1279, por duplicado y contendrá íntegramente el texto del contrato y el compromiso de la empresa de entregarlo dentro del plazo que se indique. O sea, estamos hablando que aquí hay una firma de un contrato específico, en donde hay dos partes, ¿no?, la empresa capitalizadora y el beneficiario, que puede ser trabajador, ¿verdad?, de la misma empresa. El objetivo es incentivar el ahorro, así dice la ley. El original se conservará en los archivos de la empresa, o sea, el contrato original, mientras se encuentre vigente, y deberá ser firmado por el solicitante. Si éste no supiere firmar, lo hará otro a su ruego, estampando aquel su impresión digital. Bueno, esto es una regla bien común, ¿verdad? El duplicado quedará en poder del solicitante y será firmado por el agente de la empresa que reciba la solicitud debidamente autorizado. Entonces, cada contrato original queda en resguardo de la empresa y el duplicado queda en poder del trabajador o de la persona beneficiaria. O sea, el que aquí la ley lo denomina como solicitante. Vaya, entonces vemos cuáles son los requisitos que debe de cumplir este contrato de capitalización, o sea, y estos están en el artículo 1280. Los contratos de capitalización deben de contener, aquí lo podemos ver, número y serie y cantidad de contratos de que se componen. Esto lleva, este control lo lleva el administrador, ¿verdad?, de la sociedad que está haciendo la capitalización. Nombre y domicilio de la empresa, capital de la misma, con indicación del pagado. ¿Qué significa esto? Con indicación del pagado. Capital de la misma con indicación del pagado. Ajá. ¿Qué significa? Capital de la misma con indicación del pagado. ¿Qué será eso? Ajá. Les pregunto. Capital de la misma con indicación del pagado. ¿Qué significa? A ver, ¿están por ahí? ¿Están o no están? A ver. Bueno, el capital de la misma con indicaciones del pagado, me imagino yo que es, yo que aporto el capital, tiene que estar con mi nombre y mis datos personales de ese capital. Vaya, ¿se recuerdan que en el caso de la sociedad dice capital suscrito y capital pagado? Y yo les decía que cuando alguien toma acciones de una sociedad, se compromete a pagar el valor de estas, es decir, primero paga el porcentaje mínimo, que es el 5%, y se compromete a pagar el restante, el 95%, en el término de un año. Entonces, cuando dice capital de la misma con indicación del pagado, hace referencia a, porque pueden haber acciones que han sido tomadas por los accionistas, valga la redundancia, pero que no está completamente pagado su valor.
Entonces aquí hay que hacer una distinción entre las acciones que ya se pagaron y las que están pendientes de pago. A eso se refiere. Capital que deberá formarse y plazo del contrato. O sea, el monto del capital que se va a captar, ¿va? Como consecuencia de la capitalización. El plazo del contrato decíamos que no puede ser mayor de 10 años. No puede ser mayor de 10 años. Prima y su forma de pago. ¿Qué habíamos dicho que era la prima? Lo acabamos de decir. ¿Qué habíamos dicho que es la prima? Es la cuota del ahorro, líquido. Sí, es la cuota del ahorro, correcto. Eso es, la prima. Y su forma de pago. O sea, puede ser mensual. Normalmente es mensual, ¿va? Fecha en que comienza a surtir efectos el contrato. ¿Qué estamos hablando de? Si bien es cierto, son contratos individuales, pero es un fondo común, ¿verdad? Es decir, para la formación de un capital. Y entonces, una vez que ya los contratos están vigentes, se comienzan a hacer los sorteos, ¿verdad? Condiciones de los sorteos y su periodicidad. Como habíamos leído ahí en el mismo código, que no pueden ser más de 12 meses. O sea, se puede hacer un sorteo mensual, ¿verdad? ¿Y qué es un sorteo? Es una rifa o un juego que se realiza entre el público ahorrante como una forma de incentivar el ahorro u otro servicio bancario, ¿no? A veces en la televisión sale, ¿verdad? Aparece ahí una tómbola, unas bolitas para que las meten, le dan vuelta a la tómbola y sacan. Pues así son estos sorteos, ¿verdad? Solo que ahí en las bolitas estaría el número del contrato, porque aquí, si ustedes ven, número y serie y cantidad de contratos. Cada contrato está identificado, ¿no? Condiciones de caducidad por retardo en los pagos. O sea, la caducidad es una forma de extinguir las obligaciones, ¿no? Por el mero transcurso del plazo. Y la caducidad opera de mero derecho. Ixo jure, dice. Y esta caducidad no se puede interrumpir, ni tampoco se puede alegar por la parte favorecida. Es decir, si hacemos una diferencia con la prescripción para que pueda ser efectiva tiene que ser alegada por la parte interesada. La caducidad no se puede alegar por la parte interesada porque opera de mero derecho. Y la prescripción se puede interrumpir, la caducidad no. Entonces acá cuando se da la caducidad por motivo de incumplimiento de alguna cláusula contractual. En ese caso vence el contrato de forma inmediata. Y eso implica que se le debe pagar a la persona favorecida, a la persona que le venció el contrato, el capital que ha invertido. Pero deja de gozar de los derechos subsiguientes. A eso se refiere la caducidad, ¿no? También tenemos en la letra I, aquí podemos ir viendo letra I. Bueno, aquí va en números romanos, ¿no? Si vemos acá, derechos del suscriptor, es el Romanos 9, respecto a valores de rescate y condiciones para rehabilitar el contrato en caso de caducidad. ¿Qué es el rescate de un título valor? En realidad el rescate de un título valor se da cuando la persona solicita anticipadamente o presenta el título anticipadamente para su pago.
y le devuelven su capital más sus intereses. El valor de rescate es un concepto que se refiere al monto que le otorgará la empresa al beneficiario en caso de que la póliza sea cancelada. Que estamos hablando de la caducidad, ¿verdad? Entonces, el rescate no es más que presentar el título al cobro en un plazo anticipado. Entonces ahí se cancela el título y se le entrega. Aquí estamos hablando de un contrato. Aquí el contrato por caducidad se venció. Y al vencimiento del contrato anticipado, o sea, de forma anticipada, se le cancela el monto que invirtió. Luego tenemos las condiciones en que el suscriptor puede obtener préstamos en efectivo con garantía de su contrato. Esta es otra de las ventajas que tiene este contrato capitalización, ¿verdad? Que la persona beneficiaria no solamente va a tener derecho a los sorteos, a los beneficios, a los incentivos que se puedan dar, sino que también se le pueden otorgar préstamos. Y la garantía de este préstamo va a ser las primas que la persona ha dado. Esos serían la garantía de esos préstamos. Entonces, ahí, en caso de que no cumpla con el pago de su crédito, pues se hace efectiva la garantía, que son las primas que ha entregado. Condiciones en que el suscriptor puede obtener préstamos en efectivo con garantía de su contrato, firma solidaria, depósito, prenda, inmueble, etcétera, que se constituye para asegurarle al acreedor el cumplimiento de una obligación, ya que en caso de incumplimiento este se encuentra facultado para buscar el retorno de la inversión por la vía de la recuperación de las mismas a efecto de lograr su realización. Entonces estamos diciendo que la persona que ha hecho un contrato de capitalización, o el suscriptor o el solicitante, puede solicitar un crédito en la empresa y la garantía de respaldo de ese crédito van a ser las primas que ha entregado, y en caso de que no pague se van a hacer efectivas esas primas. Esos serían de los beneficios, ¿verdad? Tenemos el nombre del beneficiario, o sea, la persona a favor de quien se destinan los derechos o resultados presentes y a futuro de una inversión, negocio, etc. El beneficiario es el solicitante. Los demás requisitos que determinan los reglamentos. Bueno, lo que sucede es que cuando se hacen este tipo de contratos, se establecen, al interior de las empresas normalmente se establece un reglamento en donde se estipulan las condiciones bajo las cuales se va a hacer ese proceso de capitalización. Luego, nombre y firma del suscriptor, la persona que suscribe el contrato, o sea, el beneficiario, firmas, autógrafos de personas autorizadas por la emisora, por la empresa emisora. Estamos hablando normalmente en el caso de las sociedades, quienes realizan, quienes emiten. Bueno, mejor les hago la pregunta a ustedes. En el caso de las sociedades, ¿quiénes son las personas autorizadas para la emisión de títulos valores o para las firmas de contratos? Normalmente, ¿quiénes son? En el caso de las sociedades mercantiles, yo les consulto a ustedes. Veamos. ¿Quiénes son las personas autorizadas para emitir, por ejemplo, títulos valores, para firmar créditos en nombre de la sociedad, etcétera? A ver. ¿Quiénes son? Pregunto. A ver, Miranda, Carlos Antonio, vi que quería hablar. Sí, pienso que es el representante legal o el apoderado de la empresa. Ajá. Pero hay otros funcionarios ahí en las sociedades que están facultados. La junta directiva, Ajá, vamos a ver. López Bessi. Ajá. Los firmantes autorizados también.
Sí, pero ¿quiénes son esos? Veamos. Acuérdense que en el caso de las sociedades tenemos, está el representante legal, está la junta directiva, pero estas personas, los miembros de la junta directiva o la junta general de accionistas, este tipo de organismos son de alto nivel y ellos no se encuentran en el día a día de las operaciones de las sociedades. Por ende, quienes en realidad administran las sociedades son los gerentes y los administradores, nombrados por la junta directiva o por la junta general de accionistas. Y eso está establecido en el Código de Comercio. Entonces, estas son las personas que administran la sociedad bajo indicaciones o instrucciones de las máximas autoridades, la Junta General de Accionistas, la Junta Directiva. Estos son los que están facultados para emitir títulos, valores y para firmar contratos en nombre de la sociedad. Sin perjuicio de que, pero deben de existir, ¿verdad? En los estatutos de la sociedad esa facultad, y si no existen en los estatutos, pues hay que hacer un poder. Entonces tiene que ser un apoderado. Pero generalmente estos poderes se les dan a los administradores o a los gerentes de la sociedad. Las condiciones y términos en los cuales el suscriptor podrá suspender el pago de las primas para reanudarlo transcurrido el plazo señalado, prolongándose la duración del contrato por todo el tiempo que haya durado la suspensión. Eso dice el artículo 1287 del Código de Comercio. Y aquí tenemos un concepto de prima, precio que se paga por adquirir un contrato de seguro u otro servicio o derecho. Aquí sabemos que la prima a la que estamos refiriendo, el término prima es al monto que se paga por el beneficiario, por el trabajador, ¿verdad? Y que le va a servir para poder obtener un interés en el plazo establecido o participar de los incentivos, los sorteos que se puedan dar. Vamos a ver en 1287. 1287. El contrato deberá fijar las condiciones y términos por los cuales el suscriptor podrá suspender el pago de las primas para reanudarlo transcurrido el plazo señalado, prolongándose la duración del contrato por todo el tiempo que haya durado la suspensión. Vaya. Ahora bien, siempre que se dan sorteos, al menos cuando en la televisión salen algunos casos, ¿verdad? Cuando se hacen rifas, sorteos, esto más que todo cuando se dan fiestas patronales o situaciones de ese tipo. O a veces que cualquier empresa quiere realizar este tipo de operaciones. Por ejemplo, a veces la Lotería Nacional de Beneficencia. Ustedes ven que siempre hay un delegado de la alcaldía municipal. Y esto es porque en el Código Municipal y a veces en las ordenanzas se estipula que deben de pagar una tasa a la municipalidad. Pero en el caso de la capitalización, los sorteos que se realizan no están sujetos a la vigilancia e intervención de las municipalidades. Así lo establece el artículo 237 de la ley de banco. Vamos a ver, aquí lo tengo. Miren, dice sorteos y redención de títulos valores. Artículo 237. Los sorteos de títulos de capitalización, cédulas hipotecarios y bonos, y la redención de certificados fiduciarios de participación no estarán sujetos a la vigilancia e intervención de las municipalidades. Bueno, la redención de un título valor es cuando se le entrega el valor del título a la persona y se cancela el título. Por ejemplo, redención de una acción,
significa que la persona que legítima tenedora de esa acción se le va a entregar el valor de la misma más todos los derechos que puedan incurrirle y se va a cancelar esa acción. Vaya, entonces aquí claramente establece que no están sujetos a la vigilancia e intervención de las municipalidades. Entonces, por tratarse de una ley especial, estamos hablando de una ley especialísima, la ley de banco, prevalece sobre el Código Municipal. Obviamente, pues, estamos hablando de dos leyes, el Código Municipal y ley, porque las ordenanzas tienen una categoría más, más inferior, ¿no? Si vemos la pirámide de Kelsen. Entonces, acá hablamos de que normalmente cuando se dan sorteos o rifas de diferentes tipos de instituciones, siempre hay intervención de un delegado municipal, ¿verdad? Pero cuando son el caso de contratos de capitalización que se dan sorteos, o en estos casos no hay intervención de la municipalidad, porque la misma ley de bancos establece que no va a existir ese tipo de intervención. Entonces la ley de bancos es una ley especial y en este caso prevalece sobre el Código Municipal, ¿no? Y obviamente sobre las ordenanzas que están dentro de la pirámide del Kelsen, están en una categoría inferior, inclusive abajo del reglamento, ¿no? De los reglamentos ejecutivos que emite el presidente de la República. Luego, en el artículo 1281 del Código de Comercio, aquí lo tenemos, se establecen todos los requisitos que deben de cumplir los sorteos. Establecen las reglas del juego, básicamente, que deben de cumplir este tipo de... bueno, estamos hablando de operaciones, ¿no? Los sorteos se sujetan a las disposiciones contenidas en el artículo 1281. Y estas son las reglas que establece. Bueno, yo aquí las he transcrito con un pequeño comentario a veces, ¿no? Pero vamos a leer aunque sea uno, dos, ¿no? Cada contrato formará parte de una serie fija de números que será indicada en forma precisa. O sea, cada contrato es individual, ¿no? Se pueden existir una cantidad determinada de contratos y entre la empresa que está capitalizando y el beneficiario o el suscriptor del contrato. Entonces, cada contrato es individual, independiente, y por eso aquí lo aclara. No puede haber más de un contrato con el mismo número en una misma serie. Y los contratos que están amparando esa capitalización deben de ser de conocimiento del público, de la cantidad de contratos. Miren, esta capitalización tiene 300 contratos, por decir así, ¿verdad? Otra regla que establece es que en los sorteos intervendrán los contratos en vigor, o sea, aquellos que tengan pagadas todas sus primas vencidas. Esto es otro de los requisitos para gozar de los beneficios o de los incentivos que pueda generar un sorteo. Es decir, que la persona que se va a ver favorecida debe encontrarse al día con el pago de sus cuotas, ¿no? Que pueden ser cuotas mensuales, ¿no? Si saliera favorecido un contrato que no esté en vigor, el sorteo deberá repetirse inmediatamente entre los de la misma serie hasta obtener un contrato favorecido en vigor. Vaya, entonces quiere decir que al momento que se está realizando el sorteo, hay personas que están verificando si, como ahí, en el sorteo van a participar todos los contratos, ¿no? Pero aquellos contratos
individuales, en los cuales la persona que pueda salir favorecida no se encuentra al día con el pago de sus cuotas, entonces no va a participar y se va a volver a realizar el sorteo hasta que salga un contrato que se encuentre al día. Los suscriptores de los contratos favorecidos por sorteo cesarán de hacer el pago de primas desde la fecha del mismo. Ahí va a depender del incentivo, porque puede suceder que el incentivo consiste en devolverle toda esa inversión, ¿va? O en pagarle una parte o en pagarle un interés específico. Al resultar favorecido, quien haya hecho anticipo de primas tendrá derecho a la devolución íntegra del exceso pagado sobre el monto de las primas, que correspondan hasta la fecha del sorteo, y a recibir inmediatamente el valor de capitalización, salvo que los planes de capitalización contengan mejores prestaciones. Vaya, entonces, aquí pues va a depender del premio o de lo que se promovió, pero se le va a devolver el monto que ha invertido, más los intereses que se puedan haber generado. Bueno, aquí tenemos el concepto de reservas matemáticas. Esto en realidad son cálculos actuariales, son operaciones matemáticas y que se aplican sobre un saldo en específico. Y ahí se obtiene un determinado monto, un determinado, un determinado premio sobre ese saldo. Esto de las reservas matemáticas se utiliza bastante en el caso de los seguros. Y también se utilizan bastante. En realidad hay una fórmula, se meten ahí los datos y el resultado es el beneficio o a lo que tiene derecho la persona. Entonces, acá también en el caso de las pensiones, se utiliza esto de las reservas. En realidad son fórmulas matemáticas. La acción para exigir el capital amparado por los contratos de capitalización prescribe en 10 años. O sea, la prescripción es de 10 años. A contar de la fecha fijada para el pago en caso de sorteo, en el mismo lapso contado desde la última publicación del resultado del sorteo en que el titular hubiera sido favorecido. Bueno, aquí estamos hablando de prescripción, son 10 años para reclamar el premio. Y estos 10 años, la ventaja de la prescripción es que se puede, ventaja o desventaja. Primero, para hacer efectiva una prescripción hay que alegarla. Se debe de alegar por la parte interesada. Y si prescribe el plazo y no se hizo el reclamo, se pierde. Ahora bien, pero como en el caso de la prescripción puede haber vencido el plazo y usted solicita que se le devuelva el premio y resulta que se lo devuelven, es válido el pago. Es válido el pago, aunque ya se haya vencido, porque debe ser alegada. Entonces, quien debe alegar en este caso la prescripción sería la empresa que hizo la emisión. Bueno, miren, ya estamos aquí contra el tiempo, ya un minuto queda. No sé si tienen consultas, comentarios. Yo espero subir las notas al aula virtual, porque estoy calificando los trabajos, todavía no he terminado. Entre hoy y mañana, para que ustedes vean cuánto tienen en el parcial. Ahí les voy a juntar la rúbrica y en letras negritas van a aparecer ¿cómo se llaman? Las preguntas que les hice. Las preguntas. Como el video ustedes ahí lo pueden ver en ¿cómo se llama? En Team, aquí en Team, ¿verdad? Pero yo ahí les voy a colocar el enlace también en la rúbrica para que ustedes vean ahí
la nota que obtuvieron de las preguntas que ustedes hicieron. Bueno, si no hay consultas, pues vamos a dar por finalizada la clase y nos vemos el próximo sábado. Pasen un feliz día, bendiciones, gracias por todo. Bendiciones. Bueno. Gracias, Lick. Adiós. Gracias, buen día.